Buenas tardes, distinguida maestra. Somos el grupo número 4 y en la tarde de hoy vamos a estar exponiéndole brevemente sobre lo que es la conquista y la colonización. Como sabemos, esto tiene diversos subtemas, los cuales son la factoría colombina, la sublevación de Roldán, el gobierno de Obando, las encomiendas y los repartimientos y por último, pero no menos importante, el virreinato de Diego Colón. Como sabemos, la conquista y la colonización de América se refiere al proceso histórico por el cual diversas potencias europeas conquistaron y establecieron sistemas de dominación colonial en el continente americano, desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Nuestro grupo está representado por Smerlin, Erika, Dayani, Saoni y una servidora quien les habla, Yurelsi Mariel. La colombina fue una forma de intercambiar bienes entre la corona española y sus colonias en el nuevo continente. Comenzó como un intercambio comercial, cuyo nombre proviene de Columbus o Colón. Colón fue el navegante genovés que, buscando la ruta más corta para llegar a la India, se topó con las tierras del luego llamada continente americano. El principal motivo por que Europa estaba interesada en las nuevas tierras era puramente económicos. Por ese motivo, Colón se abocó a conseguir oro desde su llegada. Las primeras islas a las que arribaron los exploradores fueron la Española, actual República Dominicana y Haití, Cuba y Jamaica. Los pobladores eran gente amistosas y les dieron la bienvenida a los exploradores. A pesar, ellos no toleraban el abuso ni el maltrato de los recién llegados, respondiendo violentamente a estos para defender sus vidas y sus tierras. Primer periodo de la factoría colombina. En un principio, los españoles ofrecían a los taínos artefactos y objetos europeos y los intercambiaban por oro. Esto duró mientras los indígenas estuvieron dispuestos a realizar el trueque y les divertía obtener objetos que para ellos eran exóticos y desconocidos. Además, el oro no tenía para los aborígenes ningún valor especial. Enseguida comenzaron a llevar a los aborígenes a Europa engañados y se luchaban con su venta como esclavos en Europa. Todo esto ocurrió durante el primer año después de la llegada a las nuevas tierras entre los años 1493 y 1494. Buenas, un cordial saludo de mi parte. Yo le estaré hablando sobre la sublevación de Roldán, pero antes le hablaré sobre Roldán. Francisco Roldán nació en Torredonjimeno, aunque algunos autores sitúan su origen en Mujer. Fue caballero de los Reyes Católicos, gozando de la confianza de la corona, lo que propició que siendo aún joven acompañara al rey Fernando en sus viajes a Aragón. Posteriormente participó en la conquista de Granada de 1492 en el contexto de la Reconquista. En el segundo viaje, en 1493, Francisco Roldán fue como mayordomo de Colón y proveedor de la armada. Al llegar, el almirante descubrió que su colonia, la Navidad, había sido destruida por los indios, por lo que fundó la Isabela más al este. En los años siguientes, Colón fundaría en la Española una serie de pequeñas villas fortalezas. Roldán fue nombrado como alcalde mayor de la Isabela y más tarde de toda la isla. En los siguientes años se vio envuelto en las rebeliones por el control de la isla
se enfrentó con Bartolomé Colón y encabezó a los descontentos 1497, sublevando también a varios caciques indígenas. En 1499, tras años de disensiones, consiguió una capitulación de Cristóbal Colón, prometiéndoles sueldos, tierras y libertad para regresar a España si querían. También consiguió mejoras para la población indígena. Fue, por otra parte, aliado de Bobadilla, cuando éste llegó a sustituir a Colón. Las cartas de Roldán a la corte fueron el inicio de las disensiones sobre el proceder de Colón en América. Las encomiendas que tuvo del último fue una vez del germen del fin del monopolio indígena de los Colón. Fue apresado por Nicolás Obando para ser llevado a España durante la travesía. Murió el 11 de julio del 1502. En 1497, Roldán se rebeló contra Bartolomé Colón y estableció un régimen rival en el oeste de la Española, reclutando en él a la mitad de los españoles en 1498. Y todas las villas y fortalezas se habían unido a él, menos La Vega y la Isabela. Cuando Cristóbal Colón regresó a América en 1498, en su tercer viaje, inició un pacto con los rebeldes que se firmó en agosto de 1499, donde se dio el permitir el uso de los indígenas como servicio personal. Dio las pagas atrasadas de los 2 últimos años, incluso aquellos que no habían trabajado. Repartió tierras, autorizó a los españoles a unirse con las taínas y a regresar a España cuando lo desearan. También se volvió a colocar a Roldán como alcalde mayor de la Isabela, y en mayo de 1500 el propio Roldán ayudó a aplacar otro levantamiento contra Colón. Roldán murió en 1502 en un huracán que tuvo lugar coincidiendo con la llegada de Colón a América en su cuarto viaje a las Indias. Yo le estaré hablando sobre el gobierno de Obando. Fray Nicolás de Obando llegó a Santo Domingo en el 1502 con las órdenes muy claritas de los reyes católicos de cómo sería su gobierno en las Indias, poner orden en la administración después de la destroza y gestión de los hermanos Colón y Francisco de Bobadilla, y algo que sería una constante en el llamado Imperio Español Americano, la creación de ciudades y núcleos urbanos de corte y castellano que favorecieron el desarrollo político y económico de la isla, así como su control militar. También nos decía que con Obando se inició el auténtico proceso de colonización de las Indias, aplicando en ella el sistema jurídico y administrativo que ya se utilizaba en el Castilla y en el resto del reino hispánico. A destacar, entre otras, las siguientes medidas: restablecimiento de los tributos a la corona en el oro extraído. La corona pidió al principio la medida del mismo, pero Obando negoció y finalmente fue la quinta parte. Establecimiento de una administración burocrática que registraba y controlaba todo lo que se hacía y ocurría con el fin principal de mantener informado a los reyes españoles, y que la fundación y ciudades con el modelo de municipio castellano. Reconstruyó Santo Domingo, fundó Puerto Plata, Sabaleón, Santa Cruz, Puerto Real, entre otros. También hay que destacar su impulso constructor, sobre todo en Santo Domingo, donde repartió terreno entre los españoles y construyó la primera casa de piedra. El primitivo repartimiento de tierras con indios es sustituido por la encomienda en que los indios
a petición de los reyes, trabajan por un sueldo digno a cambio de ser educados y evangelizados. Si bien este sistema dio a pie a abusos que fueron rápidamente denunciados ante los reyes por los religiosos españoles y que llevaron a fuertes medidas legislativas reales de protección de nativos americanos, testamento de la reina Isabela, leyes de Burgos de 1512, leyes nuevas de la India del 1542 y otras disposiciones. A pesar de todos los esfuerzos legislativos de los monarcas españoles de proteger a los nativos, fue para ellos imposible controlar. También nos decía que durante el gobierno se creó en Sevilla la Casa de Contratación, organismo que monopoliza el comercio, siendo presente en Santo Domingo Miguel de Pasamonte, quien ejercía como tesorero real. Organización de nuevas expediciones para explorar y colonizar Cuba por Sebastián de Ocampo y por la isla de San Juan por Ponce de León. Promovió la agricultura introduciendo numerosos cultivos europeos, entre lo que destacó la caña de azúcar. También introdujo la ganadería, importando desde España ganado porcino, bovino, caballar y mular. Y además organizó la minería, para la cual creó las fundaciones reales de oro, trayendo a la española técnico y material especializado en la explotación mineral. Muy buena, yo les estaré hablando sobre el repartimiento y la encomienda. El repartimiento era la asignación de los indígenas como fuerza de trabajo gratuito por los encomendadores de la América Española o por la corona, que tuvo lugar durante la época de dominio colonial español. En el siglo XVI hasta el siglo XIX, el repartimiento de los indígenas se convirtió en el principal y más duradero mecanismo de dominio de los indígenas. Fue el instrumento mediante el cual quedaron definitivamente conquistados y que garantizó su sucesión, su explotación y su posición de inferioridad. Es un sistema laboral de justificación de mano de obra indígena que en provecho de los miembros que estaban en la costa este de España, a cambio de remuneraciones que habían firmado y que lo hacían trabajar obligatoriamente durante una época. Una vez concluida la temporada, los indígenas deberían volver a sus respectivas reducciones a fin de que pudiesen trabajar en labores propias o en reunir el tributo que deben pagar a la corona a los encomendaderos, y eran sustituidos en el repartimiento por otro grupo de indígenas. El sistema estaba basado en tres principios: la cohesión sobre los indígenas, la rotación semanal y la remuneración forzosa, de conformidad con una tarifa establecida por las autoridades. Contrariamente a la creencia general, esta institución no tenía vinculación jurídica ni práctica con la encomienda. Ahora les estaré hablando sobre la encomienda, que era propiamente un reparto de tierra que se efectuaba entre los conquistadores y los colonos españoles, entidad como una recompensa a las personas que habían participado en batalla y conquista de los pueblos originales. La encomienda es una institución fundamental en la primera parte de la etapa colonial, económica, social y religiosa. El hecho de que los indígenas tuvieran que pagar tributos fue la primera y fundamental convicción en el mundo colonial. En teoría, los indígenas o los indios pagaban el tributo como obligación de vasallos de la corona. Ese término fue usado durante un periodo colonial de beneficio o supuesto beneficio de la civilización española. Yo les voy a hablar sobre el virreinato de Diego Colón, hijo mayor de Cristóbal. Nació en Lisboa o en Puerto Santo en el año 1476, 78 o 79
y falleció en Puebla de Montalbán en 1526. Hijo de Cristóbal Colón y de Felipa Moniz de Perestelo, fallecida ya su madre durante la estancia en Portugal de su padre, le llevó al pasar a España hacia 1485 y le dejó la rápida tras la primera y célebre visita en que Diego juega un famoso y sentimental papel, al decir de algunos historiadores. Además, debemos recalcar que con el gobierno de Diego se inicia el primer virreinato establecido por la administración española en América, y podríamos designar a este gobierno como personalista. Durante su mandato, Diego Colón provoca que la sociedad de la isla se divida en grupos con intereses diferentes, estallando de esta manera una revuelta que conllevaría a desestabilizar su propia gestión. Diego mantuvo el sistema de encomiendas como base económica, pero además incursionó en la industria azucarera, construyendo su propio ingenio, cuyas ruinas se encuentran todavía en una de las riberas del río Isabela. Fray Bartolomé de las Casas, que muy bien lo conoció, dejó ese retrato de él en el segundo tomo de su historia. Fue persona de gran estatura, como su padre, gentil hombre y los miembros bien proporcionados, el rostro lungo y la cabeza empinada, y que representaba tener persona de señor y de autoridad.